Bueno, ahora no voy a extenderme en la presentación del autor del libro, nuestro hermano Pedro Corzo. Antes que todo, muchas gracias, buenas noches. Una vez más, a nombre personal y a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, le agradezco al Presidio Político Histórico Cubano, a la Casa del Preso, darnos la oportunidad de encontrarnos aquí, en este santuario, en esta casa en la cual está recogida y reunida la historia visual y en cierta medida material de la lucha contra el régimen totalitario. Los hombres y las mujeres que nos contemplan desde estas paredes marcaron hitos importantes en nuestro reciente pasado. Muchos de ellos combatieron directamente en la época en la que Ernesto Che Guevara era uno de los artífices del proceso de establecimiento en Cuba del régimen que lamentablemente ya se aproxima a los 60 años. Es algo que yo tengo como un ritornelo, porque es que hay que decirlo una y otra vez, 60 años. Responsabilidad del pueblo cubano, no de más nadie, de nosotros. Es nuestra responsabilidad tener un régimen de 60 años. Hemos luchado mucho, hemos dado mucho, pero lamentablemente no hemos tenido la eficiencia debida y necesaria en nuestro propósito. Las huellas de la lucha están aquí. No se puede decir de que no luchamos, de que no peleamos. No, sí lo hicimos y todavía lo seguimos haciendo. Todavía en Cuba, 60 años después, hay presos políticos, hay mujeres tras las rejas. En 60 años en Cuba nunca ha dejado de haber un hombre o una mujer por motivos políticos tras las rejas. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. Nunca hemos dejado de luchar y vamos a luchar cada quien en la medida de sus posibilidades hasta el último aliento. De eso yo no tengo duda. Y después de esa gratitud, voy al libro. Pero quería decirlo, porque es que a veces nosotros tendemos a encontrar culpables de nuestra desgracia y me parece que debemos refrescar un poquito ese pasado, pero también decir los sacrificios en que hemos incurrido. Me parece que este libro está muy bien reflejado en una frase que está arriba, que le escribió Carlos Morel, aquí presente. ¿Dónde está Morel? Ahí presente, que fue el hombre que diseñó la portada, esta portada fabulosa que estamos viendo. Carlos Morel escribió una frase que yo ya considero lapidaria. Hay varias formas de contar la historia, pero hay una sola forma de decir la verdad. Y es lo que hemos buscado y creo que hemos logrado en este libro. Se dicen muchas cosas de Ernesto Che Guevara, muchísimas. Pero las que mejores se pueden decir de Ernesto Che Guevara son las que dice él, o las que escribió él, para ser más preciso, de sí mismo, que en breve las vamos a leer, algunas de esas frases. Quiero agradecerle a Horacio Puerta Calat, el que hiciera el prólogo, y realmente, como dice Ramiro Gómez Barrueco, el prólogo está mejor que el libro, porque el prólogo está muy bueno. Quiero agradecerle a mi esposa Luz Martínez y a la primera dama del instituto, a Carmen Toro de Gómez, que ellas fueron las que le pusieron el título a este libro. Yo tenía en mente ponerle El carnicero de la cabaña, El asesino en serie, y ambas me dijeron simultáneamente, no, eso no tiene sentido. Si el que escribió este libro fue el propio Ernesto Che Guevara,
lo lógico es que este libro se llame Este soy yo. Y así le hemos puesto al libro, porque Ernesto Che Guevara fue el que escribió este libro, porque este libro está cargado, pero bien cargado, de frases suyas, de expresiones suyas, de entrevistas que él concedió en un momento determinado, de trabajos, ensayos que él escribió y también de comentarios que sobre su persona hacen personas, individuos que lo trataron, que compartieron con él mucho tiempo. Por ejemplo, cuando le escribe a su esposa de aquel momento, Hilda Gadea, se llamaba Albertini, ¿no? Le dice: querida vieja, aquí, desde la manigua cubana, vivo y sediento de sangre. O sea, era un vampiro. Tenía sed de sangre. Después escribe: durante la crisis cubana de los cohetes del año 1962, la crisis de octubre, escribió: si los cohetes hubieran permanecido en Cuba, los hubiésemos utilizado contra el mismo corazón de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Nunca debemos establecer la coexistencia pacífica. Esta es una lucha a muerte entre dos sistemas y tenemos que ganar la victoria final. Debemos andar el sendero de la liberación, incluso si cuesta millones de víctimas atómicas. El hombre que nos venden como tolerante, pacifista, equilibrado y respetuoso, era un defensor de las armas atómicas, pero no de almacenarlas, sino de usarlas. Porque parece que muchas personas no han leído que uno de los que fue a negociar a Moscú a mediados del año 62 la instalación de cohetes con capacidad nuclear en Cuba y la llevada a la isla de ojivas nucleares fueron Ernesto Che Guevara y Raúl Castro, el dictador heredero. Más adelante volvió a escribir de las armas nucleares. Si nosotros, los cubanos, tenemos el control de las armas nucleares, las instalaríamos sobre cada centímetro de Cuba y no dudaríamos, repítelo de Nueva York, en caso de ser necesario, de lanzarla contra el corazón del adversario, Nueva York. No recuerdo, uno de los directores del instituto me comentaba hace como 2 años atrás, de que se podría decir, no recuerdo y me perdona el que me lo haya comentado, pero ahora no recuerdo el nombre, que se podría decir que en cierta medida Ernesto Guevara estuvo a la vanguardia del terrorismo extremo y que en cierta medida él fue quien estableció las bases teóricas, si es que para esos animales hacen falta bases teóricas, para justificar una acción terrorista lo más horrenda posible. Es un hombre que odiaba, era un odiador de oficio. Era un individuo que creía en el odio por encima de todas las cosas. No creía en la solidaridad humana, no era tolerante, era una persona irascible. Aunque en este mismo libro, algunas personas dicen que no era un individuo violento en sus expresiones, pero que sí era un hombre particularmente grosero, soez, a la vez que irrespetuoso. Escribe Guevara, y todo esto está puesto, manifestado, dónde lo dijo o dónde lo escribió. El camino pacífico está eliminado y la violencia es inevitable. Para lograr regímenes socialistas habrán de correr ríos de sangre, y esto lo dijo en la revista Verde Olivo, Prensa Latina, en el número 3054. Sobre el odio. El odio es el elemento central de nuestra lucha. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus limitaciones naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados tienen que ser así. Escribió también de llevar el terrorismo a cualquier lugar,
a las casas de los militares, de los gobiernos que él rechazaba. Adriel nos dijo algo muy doloroso, y es que en Cuba existe la premisa de que le dicen a los niños: seremos como el Che, porque el gobierno quiere que los niños sean como el Che, vago, porque el Che no trabajó nunca en su vida, irrespetuoso de las mujeres, porque no las respetaba. Lo que escribe el Che sobre su esposa Hilda Gadea realmente da vergüenza. Racista, odiaba a los negros. Racista, odiaba a los indígenas mexicanos. Y por ahí podemos hacer una lista interminable de que si queremos ser como el Che, esas son las pautas a seguir, porque ese es el verdadero Che. El verdadero Ernesto Che Guevara no es nada parecido a lo que han pretendido vendernos y ofrecernos por años. El Instituto de la Memoria Histórica ha hecho ya hasta este momento 3 trabajos sobre Ernesto Che Guevara. Hicimos un documental hace muchos años, si mal no recuerdo en el 2005. Publicamos un libro con los testimonios de ese documental, como 3 o 4 años después, con la colaboración de Francisco Paco Lorenzo, que en paz descanse, y Luis Guardia, que fue a su vez el director del documental. Hoy estamos sacando a la luz este libro, que ha contado con la colaboración de una gran cantidad de directores, Ramiro Gómez, Enrique Ruano, que han ayudado fuertemente para producir este trabajo. Y contamos con ustedes, que lo más importante es que lo divulguemos. Y lo digo públicamente porque aquí hay personas que tienen posibilidades de divulgarlo y de publicarlo. Aquí no hay derecho de autor. El que quiera lo puede fusilar, no como hacía Ernesto Che Guevara. Lo puede copiar y lo puede distribuir libremente. No hay derecho de autor. Porque el trabajo del Instituto de la Memoria Histórica más importante es divulgar la información lo más posible. Y para eso estamos todos nosotros aquí, para divulgar esa información. Muchas gracias a la Casa del Preso, gracias a mi hermano Ángel de Fana y gracias a todos ustedes.